quien es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, el cual pues expresa un saludo muy especial a todos los que nos escuchan a esta hora de la tarde, a todos los comerciantes, en donde desde su dirección hemos venido trabajando e impulsando el desarrollo regional. Como Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, un saludo muy especial a todos los comerciantes, a todos los contribuyentes, a todas las personas en general que sin duda alguna están muy interesados en los temas que se vienen desarrollando a partir de toda esta situación de la pandemia mundial del COVID-19. Muy bien, hoy tenemos un invitado muy especial de parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá y quiero pues leer la hoja de vida del doctor Lisandro Junco, quien es el que nos acompañará en esta charla que estaremos hablando el día de hoy con el propósito de informar a todos los empresarios. Recuerden los que se están conectando que este es una jornada que está realizando la Cámara de Comercio en alianza con la DIAN y es de lunes a viernes todos los días hasta a partir de las 4 hasta el día viernes. El día de hoy trataremos un tema muy importante y es todos los nuevos calendarios que facilitarán el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cada uno de los contribuyentes y por supuesto los empresarios que se conectan a esta hora, pero también para aquellos que brindan asesoría al empresariado en el departamento del Caquetá. El doctor Lisandro Junco es abogado especialista en Derecho Tributario, especialista en Derecho Financiero y con maestría en Derecho Internacional. Se ha desempeñado como abogado en la Organización de Estados Americanos y delegado de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Asimismo, fue director de impuestos del Distrito de Bogotá y actualmente ejerce como director de ingresos en la DIAN. Queremos darle gracias a el director de ingresos de la DIAN, quien hoy ha tenido este espacio para poder compartir con todos los empresarios del Caquetá. Un saludo muy especial al doctor Lisandro de parte de nuestro presidente ejecutivo, el doctor Juan Carlos Rojas, de la Junta Directiva. Y también quiero agradecer de manera muy especial todo el espacio que nos ha brindado y el apoyo que nos ha brindado el doctor Hernando Vázquez Villarroel, el director de la sección de la DIAN seccional Florencia y todo su equipo, quienes han estado muy pendientes para atender este llamado que ha hecho la Cámara de Comercio con el propósito de anunciar y darle a conocer de manera directa a los empresarios, contribuyentes y demás personas que se conectan a esta hora la información directa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Muchas gracias, doctor Lisandro Junco, a quien le damos la bienvenida a esta hora de la tarde, a esta conexión Facebook Live que realiza la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá. Doctor Lisandro, muy buenas tardes. Buenas tardes, César. Un cordial saludo a todas las personas que están asistiendo a esta charla a través del Facebook Live de la Cámara de Comercio. Un saludo muy especial para el presidente ejecutivo de la Cámara, el doctor Juan Carlos Rojas, para todo el equipo de la Cámara de Comercio y muy prestos para prestarles una asesoría o asistencia frente a estos temas pues, que hoy en día nuestros empresarios están demandando. La idea de esta charla es hacerla en conjunto con el doctor Andrés Pardo, que va a explicar algunas circulares pertinentes para que nuestros ciudadanos y nuestros contribuyentes y responsables de impuestos puedan tener mayor claridad, mayor facilidad, mejor entendimiento y obviamente apostándole a que en estos momentos de crisis, en estos momentos en donde la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia a nivel mundial, podamos nosotros como DIAN expresarles, uno, nuestra solidaridad, dos, la ayuda que necesitan los empresarios para salir de la crisis. Bueno, muchas gracias, doctor Lisandro. También quiero darle gracias al doctor Andrés que nos acompaña. Él es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, con maestría en Dirección de Empresas de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como subdirector de Recaudo y Cobranzas de la DIAN y se ha desempeñado como jefe de la Oficina de Liquidación de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, gerente jurídico de varias multinacionales en Colombia.
agradecer pues también esta valiosa participación y acompañamiento que nos hace en esta tarde. Y pues sin más preámbulo, dar inicio a esta jornada de capacitación. Vamos a estar atendiendo pues la dinámica, ¿cuál es? Que empecemos, doctor Lisandro, con su, digamos, exposición de la temática que vamos a trabajar el día de hoy. En la medida que vayan saliendo preguntas relevantes de secciones, de temas que usted va a ir tratando, pues estaremos dando respuestas para ir mirando. Quiero también decirle a todos los que se conectan a esta hora que habrán preguntas que no tienen que ver con el tema y algunas las estaremos contestando a través del mismo Face. Está todo el equipo de la Dirección de Impuestos de la seccional Florencia contestando y apoyando a las respuestas, y algunas otras las estaremos despejando en algunos de los temas que estaremos hablando en el transcurso de esta semana, para lo cual también les invitamos que se conecten. Vamos a estar hablando del régimen simple de tributación, de facturación electrónica y otros temas que son de interés para todos los empresarios. Entonces, pues en esos temas estaremos dando respuesta y ampliando pues el conocimiento de estos temas. Entonces, doctor Lisandro, es todo suyo la audiencia y pues empecemos. Mil gracias, César. Muchas gracias. Entonces, para el efecto, nosotros queremos ser muy pedagógicos, tratar de ilustrar lo mejor posible todos los avances que hemos venido trabajando desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Pertinente mencionar que nosotros únicamente nos vamos a pronunciar frente al aspecto tributario, ya que es lo que se cierne a la Dirección de Ingresos de la DIAN. Y de la misma manera, si hay alguna duda, pues estamos muy prestos a apoyarlos. En ese sentido, quiero empezar por una muy fácil presentación en donde queremos mostrar los efectos económicos y posiblemente jurídicos, dado que las obligaciones tributarias se enmarcan no solo en la obligación sustancial, es decir, de pago, sino también en obligaciones formales, como lo son las declaraciones y la entrega de información a la DIAN. En ese sentido, quiero mostrarles en este video, si lo alcanzan a ver, las medidas que ha tomado la DIAN, no sin antes aclarar para las personas que de pronto no saben temas de legislativos o de ciencias legislativas, en donde los decretos a medida van avanzando los números, va avanzando el tiempo. En ese sentido, los decretos que voy a mencionar arrancan desde el decreto 401. Hay que recordar que la emergencia sanitaria se conjuga con la emergencia económica, social y ecológica que declara el presidente en el decreto 417. Es decir, hubo un decreto antes que dio señales de que esto iba a cambiar. Y ese decreto es el decreto de calendario tributario de la DIAN, en donde establece unos parámetros para ciertos tipos de empresas que iniciando marzo nosotros nos dábamos cuenta que iban a tener dificultades a la hora de pagar sus impuestos. Cuando se expide el decreto 401 por parte del señor presidente, había que entender que las obligaciones del impuesto a la renta se tenían que pagar en el mes de abril. Adicionalmente, IVA se tenía que pagar en mayo y retefuente en mayo. ¿Por qué no nos movimos frente al calendario tributario de marzo? Por una razón, ya el contribuyente y el responsable de los impuestos ya había recibido los recursos por enero y febrero, en donde no existía ninguna pandemia en Colombia, ni tampoco la había declarado la Organización Mundial de la Salud. El decreto 401 da unos beneficios bastante interesantes, y es que aquellas empresas dedicadas al transporte aéreo comercial de pasajeros, pongámosles nombres propios, LATAM, Avianca, Satena, Viva Air, EasyFly, esos contribuyentes iban a pagar renta, IVA e impoconsumo de lo que les tocaba en abril y en mayo hasta el 30 de junio de este año. Es decir, se les prorroga el pago, más no la obligación formal de declarar. Hay que recordar eso. Tienen que cumplir la obligación formal de declarar, pero el pago lo puedo hacer a 30 de junio. Asimismo, otras actividades como las de los servicios hoteleros, como las actividades teatrales, las actividades de espectáculos musicales en vivo y otras actividades de espectáculos públicos. En ese sentido, lo que se establece es lo mismo que para las aerolíneas. Podemos presentar las declaraciones en los términos o en los tiempos que se establecieron inicialmente, pero
las voy a pagar hasta el 30 de junio. Eso es un beneficio muy importante porque muchas de las empresas que hoy en día tienen la restricción de afluencia de público pueden estar enmarcadas con los beneficios de este decreto. Adicionalmente, como les digo, sale el decreto 417, emergencia económica y social, y inmediatamente la DIAN establece un decreto que es el 435, que modifica el calendario tributario desde la perspectiva general, para todos. ¿Qué pasa con este decreto? Lo que nosotros veíamos es que no iba a haber un confinamiento. En ese momento lo que se hace es postergar una semana más el calendario tributario, ya siendo la obligación de declarar y pagar no para el 14 de abril, sino para el 21 de abril. Se movió tan solo una semana. Muchas personas decían, hombre, pero esto no es justo, ¿por qué me lo mueven una semana? Y ahí yo cito unas palabras del señor ministro de Hacienda que nos dice, cada día trae su afán. En ese contexto lo que nosotros dijimos es, se mueve el calendario tributario una semana más y se aplica un beneficio que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta por el factor económico de la región, y es todas aquellas empresas, personas naturales que tengan actividades como expendio de comidas preparadas en cafeterías, en pocas palabras, los restaurantes, los bares, las discotecas, todo este tipo de establecimientos en donde se expenden bebidas y comidas en mesa. Adicionalmente, a los operadores turísticos y a las agencias de viaje se les da el mismo efecto a las actividades que estaban en el decreto 401. ¿Cuál es el efecto? Que deben presentar las declaraciones en los términos, pero podrán pagar hasta el 30 de junio. Es decir, si yo soy un restaurante, si yo soy una tienda en donde vendo comida en mesa, si yo soy un bar, una discoteca que hoy en día están cerrados, en este momento lo que les estamos diciendo es, este tipo de sectores tienen el beneficio de presentar su declaración, pues cuando les tocaba en el mes de abril, y pagar hasta el 30 de junio. Este decreto tiene fecha de marzo, entonces es bueno que empecemos a mostrar como los beneficios a medida que va avanzando el tiempo. En este sentido, se mueve también, como ahí reitero, el calendario tributario para todos los demás, una semana no más. Posteriormente, sale el decreto 438, seguimos en marzo. En el decreto 438 es un decreto 100% aduanero. Nosotros logramos poner en un artículo, que es el artículo 4, una obligación que se vencía a 31 de marzo. Ustedes conocen que nuestras entidades sin ánimo de lucro, a partir de la ley 1819 del 2016, tienen una obligación de presentar una documentación necesaria para poder hacer parte del régimen tributario especial. Esto le concierne a las entidades sin ánimo de lucro, llamémoslas fundaciones, universidades, cooperativas, corporaciones, iglesias, que tienen esa obligación de presentar una documentación. ¿Qué es eso? Obligación formal, más no obligación sustancial. En esa obligación formal, ¿qué estamos diciendo? Se pospone, ya no es a 31 de marzo, es hasta el 30 de junio del año 2020. Entonces empezamos a mostrar también este tipo de beneficios, no solo en la sustancia a la hora de pagar impuestos, sino también en el desgaste que entra en algunas entidades en donde no pueden presentar la documentación por varias razones. Una de ellas, y es la principal, por el confinamiento. En ese momento ya había una medida del señor presidente de determinar un confinamiento. En ese sentido, lo que logramos es posponerla a 30 de junio para que cuando se levante el confinamiento, el contribuyente pueda ir a su oficina, a su empresa y presentar la documentación para ser parte por el año 2020, el año grabable 2020, del régimen tributario especial. Va avanzando el tiempo y igualmente aparecen otro tipo de decretos que los vamos a mencionar más adelante, que son decretos que terminan afectando la operación de la DIAN. Pero ante eso, nosotros veíamos que en abril ya empezaban los vencimientos para grandes contribuyentes y para personas jurídicas y naturales de la información exógena. Esta información exógena, muchos contribuyentes son puntuales, muy cumplidos en hacerla, incluso cuando nosotros establecimos la resolución 27, la mayoría de los contribuyentes habían cumplido, hablo de los grandes, pero habían muchas personas jurídicas y naturales que no habían cumplido. ¿Qué hicimos? Lo pospusimos para grandes contribuyentes a partir del 15 de mayo y para las personas jurídicas y naturales a 1 de junio.
¿Eso qué significa? Que según mis 2 últimos dígitos del NIT, voy a presentar la información exógena a partir del 15 de mayo para los grandes contribuyentes y a partir del 1 de junio para las personas jurídicas. Ustedes han escuchado en medios de comunicación todo lo que se ha dicho. Esta resolución 27 era cuando nos levantaban el confinamiento a 27 de abril. ¿Qué está pasando? Ustedes han visto los medios de comunicación y se habla de posponer aún más el confinamiento. Nosotros ya venimos trabajando con el señor director general de la DIAN, el doctor José Andrés Romero, que ya impartió una instrucción y es para los grandes contribuyentes posponer un tiempo más la información exógena y empatarlo con las personas naturales y jurídicas. ¿Eso en qué traduce? Que se va a posponer y estamos trabajando en la resolución para presentar la información exógena. De la misma manera, va avanzando el tiempo y sale un decreto, que no lo cito acá, pero es bueno tenerlo en cuenta, que es el decreto 491, en donde el Ministerio de Justicia proyecta y menciona y dice, es necesario suspender los términos de todas las actuaciones judiciales y administrativas. Ustedes saben que la DIAN trabaja a través de términos administrativos. En ese decreto 491 nos suspenden absolutamente todos los términos a nosotros como DIAN. Muchos pudiesen decir, hombre, qué felicidad porque no van a fiscalizar, pero la DIAN vio una oportunidad de oro y utilizamos en el mismo decreto se establece una facultad que tiene el director de cada una de las direcciones o unidades administrativas para poder levantar los términos. ¿Qué consideramos nosotros? Hay que levantar los términos, pero hay que levantar los términos para ayudar a los empresarios. No hay que levantar los términos de fiscalización, no hay que levantar los términos de cobro coactivo. En pocas palabras, la DIAN considera que no es el momento para embargar, no es el momento para apretar el cinturón o, como se dice popularmente, apretar las clavijas para recuperar nuestra cartera. ¿Qué nos levanta los términos el señor director a través de la resolución 30? Nos levanta los términos en pro de sacar adelante a los empresarios de la crisis. El primer término, los procesos de devolución y compensación que se soliciten a través del servicio informático electrónico que tiene la DIAN. ¿Qué significa eso? Que nosotros entendemos que hay un saldo a favor que tienen los contribuyentes y hay que devolverles. ¿Para qué? Para poderles inyectar recursos de lo que les pertenece. Es bueno que se diga, porque es que el saldo a favor, la DIAN no es que esté regalando ni entregando créditos. El saldo a favor le pertenece al contribuyente. Y es por eso que establecemos en esta resolución que se levantan los términos. Se suspende, no hay suspensión de términos para devoluciones y compensaciones. Y adicionalmente establecemos unos parámetros para apoyar a los empresarios en facilidades de pago. El empresario que hoy en día tiene la dificultad de presentar su pago de impuestos, el empresario que tuvo el impedimento de pagar en enero, en marzo, en mayo, ya que empezamos el mes de mayo. Estos ciudadanos, estos contribuyentes, les estamos diciendo, acérquese a la DIAN. Aquí estamos listos para ayudarlos. ¿Cómo lo vamos a ayudar? Muy fácil. Primero, vamos a diferir su pago hasta por 12 meses sin garantía. Segundo, la DIAN le va a ayudar, si son deudas anteriores al 27 de diciembre del año 2019, a tener una tasa de interés favorable, no moratoria, que puede ser incluso 5.2% menos por mes o fracción de mes. Y eso es importante decirlo. Y adicionalmente, aquellos contribuyentes que han tenido sanciones, por ejemplo, antes del año 2017, pueden obtener una reducción de las sanciones. A eso le sumamos un ingrediente adicional y es que nuestros contribuyentes van a tener la posibilidad de diferir los pagos hasta por 12 meses sin garantías, pero entendiendo que los pagos no necesariamente tienen que ser prorrateados. Es decir, si yo en este momento estoy en crisis, quiero pagar mi nómina, estoy pidiendo una ayuda, en este caso lo que vamos a hacer es empezar a pagar nuestros grandes capitales a final de los 12 meses. Listo. Y de la misma manera, entendemos que nuestros procesos antes de que se declarara la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y que el señor presidente declarara el estado de emergencia económica, ecológica y social, entendíamos que teníamos unos títulos de depósito judicial. ¿Qué son los títulos de depósito judicial? Son las herramientas que nosotros tenemos como entidad de cobro, en donde embargamos, establecemos medidas cautelares y terminamos embargando más allá de lo que nos toca.
En pocas palabras, el contribuyente nos debe 10 y en la cuenta tenía 100, nosotros terminamos embargando 100, porque embargamos es la cuenta. ¿Qué pasa con el banco? El banco nos entrega unos títulos de depósito judicial que pueden ser por los 90, porque ya la DIAN se cobró 10. Esos 90 nos levantaron la suspensión de términos y los estamos devolviendo a los contribuyentes. Y por último, todos confinados. La DIAN no es la excepción. La DIAN también tiene sus funcionarios y su equipo de trabajo en sus casas, porque es orden de nivel nacional. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desembargando. Estamos desembargando ¿cómo? Antes de que se diera todo el confinamiento, nosotros ya habíamos establecido unas reglas con los bancos para que a través de buzones electrónicos pudiésemos desembargar a quienes hoy en día tienen una cuenta o un bien embargado. Eso es importante verlo. ¿Por qué? Porque esta resolución 30 sale como medida para ayudar a los empresarios. Posteriormente, va avanzando el tiempo, como les sigo contando, esto es como una historia de narrativa, va avanzando el tiempo, la DIAN establece un decreto trascendental, que es el decreto 520. El decreto 520 trae innovación y trae beneficios, no trae nada más. Cuando estábamos hablando del decreto 435, la regla era, presentamos la declaración a 21 de abril y sencillamente cuando vamos a presentar la declaración a 21 de abril tenemos que pagar una cuota. Para las personas jurídicas era del 50% y para las personas naturales era del 50%. Perdón, para las personas jurídicas era del 50%, para los grandes contribuyentes era del 50%. ¿Del 50% sobre qué? Sobre el valor de impuesto a pagar en el año 2019. Pero si estamos en confinamiento, ¿cómo íbamos a llamar a nuestros empresarios a hacer la declaración de renta si ni siquiera podíamos hacer una conciliación fiscal que nosotros exigimos? Si nuestros contribuyentes tienen sus estados financieros en sus oficinas, en sus puestos de trabajo. Entonces respetamos el confinamiento. ¿Y qué establecemos? Una regla muy clara. Y es, para los grandes contribuyentes les vamos a cambiar la segunda cuota. Les vamos a establecer una segunda cuota que es el 45% de lo que pagaron en el año 2018. ¿Por qué no 2019? Porque el contribuyente no tenía la manera de liquidarlo. Y a las personas jurídicas les establecemos una primera cuota en donde va a pagar el 50% frente al saldo a cargo que tenía en el año 2018. Y una vez yo pague, siendo grande o persona jurídica, la cuota que me corresponde, esa cuota me la puedo descontar, obviamente, cuando yo presente mi declaración de renta. Ahora la pregunta es, ¿cuándo debo presentar la declaración de renta? La respuesta es muy sencilla. A partir del 1 de junio. Se mueve el calendario tributario a partir del 1 de junio. ¿Eso qué significa? Que desde el 1 de junio al 1 de julio las personas jurídicas van a presentar sus declaraciones de renta y van a pagar lo que les exceda, es decir, lo que pudieron tener de más. Van a salir preguntas o han salido preguntas como la siguiente. Señor, DIAN, nosotros no hemos tenido saldo a cargo, hemos tenido saldo a favor. La respuesta la obtuvimos nosotros a partir de un concepto que directamente yo radiqué ante la dirección jurídica, que es la competente para la doctrina oficial de la DIAN, y establece la doctrina de la DIAN algo que queríamos todos. ¿Y qué era lo que queríamos? Que dijera que se fueran para junio. ¿Y por qué se van para junio? Porque si su saldo a cargo en el 2018 es 0, pues no tiene derecho a pagar cuota. Por consiguiente, nos vamos para junio. Y hay otro tipo de sector que nosotros también nos preguntaron y que nosotros también tomamos la defensa de los sectores en donde yo por primera vez me volví contribuyente de renta. Entonces no tengo ningún saldo a cargo de 2018. También el concepto lo permite. Puede presentar su declaración en junio. ¿Eso qué significa? Que con el decreto 520 la DIAN innovó, hay que decirlo, innovó en el sentido de poder pagar la cuota y de poder trasladar la declaración a junio, la declaración y el pago del excedente a junio. ¿Y por qué nosotros no solo trasladamos a junio? Por una razón excepcional. Y esa razón se basa en la Constitución Política de Colombia, es el artículo 90, que establece que es un deber de todos pagar los impuestos. ¿Para qué pagamos los impuestos? Para financiar las cargas del Estado. Y en este momento, ¿quién es el que más necesita para poder llevar a cabo las pruebas contra el coronavirus, las camillas en las unidades de cuidados intensivos, el saneamiento de las deudas de los hospitales?
la prestación de un servicio de salud eficiente, las medidas que se están adoptando para los créditos para los micro, pequeños y medianos empresarios. Es el Estado. ¿Y a través de qué lo hace? A través del pago de los impuestos. Por esa razón, nosotros tenemos que decir lo que es. En este momento, los impuestos son trascendentales para el funcionamiento del Estado. Y se los digo porque uno puede escuchar fácilmente en donde le dicen al Estado colombiano, uno escucha los debates y le dicen al Estado colombiano, endeúdese. Pero endeudarme, si no tengo ni siquiera cómo ignorar una renta petrolera dada los precios petroleros, ignorar, por ejemplo, una tasa de cambio como la que tenemos hoy en día, pues no es tan sencillo. Por lo tanto, nuestro llamado siempre es a servir patrióticamente pagando los impuestos. Eso es un servicio patriótico hoy más que nunca. Todos quisiéramos escuchar que el calendario tributario se va a seguir moviendo. Lo estamos analizando, pero no para todos. ¿Por qué razón? Porque, como les digo, cada día trae su afán y vamos tomando medidas a manera que va avanzando toda esta pandemia, que es algo que, como lo han dicho los líderes mundiales, es incluso peor que la Segunda Guerra Mundial. Seguimos con nuestros decretos. Doctor Terminamos Lisandro, con el decreto. Señor. Una preguntita puntual para de pronto darle claridad a los que nos están viendo a esta hora. Digamos, pertinente, prudente. La Diana en cada uno de los usuarios que se tiene, ella saca su calendario de cuándo le corresponde presentar sus declaraciones, todas las declaraciones tributarias. Es prudente que la información que está ahí, técnica normal de estos tiempos, de COVID-19. Doctor Lisandro, tomando otra vez el tema, digamos que una de las preguntas que hacíamos y es en materia de el tema del calendario, pero una de las preguntas que hacen muchos los empresarios es el tema del calendario que le sale al usuario cuando ingresan frente al tema pues de un calendario donde están todas sus obligaciones tributarias allí, si ellos pueden, digamos, valerse de esa información que está allí respecto a los tiempos que plantea allí ese calendario tributario. Bueno, César, en estricto orden de ideas, nosotros lo que estamos haciendo es un llamado a las personas a tener de la debida diligencia que, como bien lo dice la normatividad civil, debe tener un buen hombre de negocios. En ese sentido, lo que estamos diciendo es, esto se está moviendo muy rápido. Nosotros intentamos, obviamente, informar a los contribuyentes cuando tienen sus vencimientos, pero es importante también que el contribuyente sea diligente. Tenerlo personalizado, como lo hemos venido teniendo en los años anteriores, es muy complicado en estos tiempos, porque, como le digo, venimos trabajando y apostándole a que el calendario tributario lo vamos a seguir moviendo y la idea es que siga avanzando la gente que puede pagar impuestos en los debidos momentos que ya hemos mencionado, pero aquellos que no, le estamos revisándose por sectores económicos y por cuantías, cuáles no. Es importante que esta decisión, ustedes sepan que esta decisión le corresponde tanto a la DIAN como al Ministerio de Hacienda, porque vuelvo e insisto, aquí es muy importante el flujo de caja. Yo sigo retomando con la presentación como la veníamos viendo, indiscutible mencionar el decreto 520, es importantísimo y de gran relevancia, porque ahí ustedes pueden revisar los últimos 2 dígitos del NIT y ahí aparece la fecha en donde usted tendría que presentar la declaración tributaria. Si uno habla con las cifras que nosotros tenemos, son 495,000 personas jurídicas las llamadas a declarar sin contar con las nuevas. En esos 495,000 estamos estimando que tan solo 85,000 tenían que pagar la cuota. ¿Eso qué significa? Que bajo las reglas del concepto y del decreto 520, lo que vamos a encontrar es que la gran mayoría de contribuyentes, es decir, 410,000, van a presentar sin pagar cuota en junio. ¿Por qué razón? Porque nuestro sistema tributario es un sistema de pago anticipado de impuestos a través de retenciones y anticipos. Por lo tanto, el beneficio es para casi el 90% o el 83% de los contribuyentes. Entonces, ahí hay una gran apuesta. Pero yo les quiero mencionar algo muy importante. Hay
medidas que han venido ayudando que la gente no conoce. Una de ellas es, por ejemplo, el tratamiento especial que se está dando para IVA y GMF para las donaciones a entidades sin ánimo de lucro. En estos momentos en donde el fin de semana pasado vimos el sábado un evento masivo en donde uno podía donar al Banco de Alimentos, a la Fundación Solidaridad por Colombia. Si nosotros estuviéramos en un escenario en donde no estaba este decreto que estamos viendo ahora, que es el 530, todas las donaciones iban con un IVA, iban con una transferencia de GMF. ¿Eso qué significa? Que el decreto 530 establece un tratamiento especial del IVA para las donaciones a este tipo de entidades y también desmontamos el GMF. Va sin GMF la donación. ¿Por qué? Porque entendemos que de esta salimos somos todos. Los empresarios que pagan los impuestos, el Estado invirtiendo bien los recursos y las entidades sin ánimo de lucro haciendo su papel de generar financiación o ayudas a las personas. Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos viendo es que hay decretos que la gente no conoce y que toca estar muy atentos, como el que acabo de mencionar, que es el decreto 530. Pero ahora bien, viene un decreto que para mí es el más importante de todos, desde mi perspectiva. No solo porque nos toca a nosotros, sino porque hemos trabajado de una manera incansable con un fabuloso equipo de trabajo, tanto en las direcciones seccionales como en el nivel central, en donde tenemos una posibilidad histórica. ¿Y por qué histórica? Porque en este decreto 535 es el decreto en donde vamos a inyectarle recursos a los empresarios del país cuando tienen saldos a favor. Y ustedes dirán, no, pero es que ya lo dijo. Resulta que no. Lo que yo dije es la resolución 30 que levanta los términos para inyectarle los recursos a los empresarios. Pero en este caso, que es el decreto 535, tiene unas características trascendentales. Lo primero, estamos hablando de impuesto a la renta y al IVA. Cuando yo tengo saldos a favor, lo que voy a hacer como DIAN es un procedimiento de devolución abreviado automático. ¿Cómo así? Abreviado porque es en menos de 50 días, es en 15 días. Es en 15 días. Y la diferencia con la resolución 30 obedece a que si yo bien, es cierto, le iba a inyectar recursos a los empresarios, cuando ya pasaron los 50 días el empresario se quebró. Aquí hay que inyectarle los recursos al empresario lo antes posible. Por consiguiente, lo estamos estableciendo en 15 días. Les cuento aquí unas cifras que nos pasa nuestro gran equipo de trabajo de devoluciones y es una cifra muy interesante. Nos han radicado aproximadamente 18,000 solicitudes del día, o sea, desde el día que se publicó este decreto, el 13 de abril hasta hoy, 18,000 solicitudes, de las cuales ya hemos devuelto 500,000 millones de pesos, medio billón de pesos, y pretendemos, según nuestras proyecciones, entregarle a los empresarios 3.9 billones de pesos a través de este proceso administrativo tributario de devoluciones. ¿Eso qué significa? Que vamos a inyectarle recursos sin ser un Bancoldex o una banca de segundo piso o un fondo de garantías bancarias, nada. Nosotros somos DIAN, entidad de recaudo, y le estamos devolviendo a la gente lo que le toca. En este caso, obviamente hay unos parámetros que hay que revisarlos con detalle. El primero de ellos, si yo soy de riesgo bajo, en pocas palabras lo que dice el decreto es, si yo no soy de riesgo alto, me van a devolver. Y les voy a decir una cifra, el 96% de los contribuyentes que tienen saldo a favor son de riesgo bajo. Pero ahora bien, yo soy de riesgo alto. ¿Por qué? Porque yo importo, exporto este producto, siempre me lo retienen en aduana o sencillamente en los procesos de devolución de la vez pasada han encontrado inconsistencia. En ese caso, el decreto 535 no le cierra la puerta al empresario. Lo que le dice al empresario es, mire, la dirección seccional va a verificar su condición, porque esto es una política desde nivel central, desde Bogotá, por decirlo de alguna manera, pero quien realmente conoce a los contribuyentes son las direcciones seccionales. En ese sentido, lo que le entregamos la facultad a los directores seccionales para que revisen y si el contribuyente es de riesgo alto, podemos hacer una devolución, pero le garantizamos una fiscalización después. Es decir, le devolvemos para que salga rápido de la crisis, pero posteriormente lo vamos a fiscalizar. Segundo punto, pero si yo soy de riesgo muy alto, bueno, si es de riesgo muy alto, lo que tenemos que hacer es
que fiscalización se pronuncian. ¿Y qué vamos a hacer? ¿En qué estamos trabajando? En que se levanten los términos de fiscalización solo para la revisión de las devoluciones de las empresas que son calificadas como riesgo muy alto. En pocas palabras, se va a devolver sí o sí, pero lo importante es que se cumplan con los requisitos que están establecidos en este decreto. ¿Qué cuáles son? El primero de ellos es que se cumplan con los formatos establecidos para el efecto, que es el formato número 10 y el 2212, si mi memoria no me falla. Y adicionalmente, que se presente a través del servicio informático electrónico, porque nosotros también estamos en confinamiento y por ende no podemos estar, obviamente, recibiendo en ventanilla solicitudes de devolución. Este es el decreto más importante para mí. ¿Por qué razón? Porque nunca en la historia de la DIAN se han establecido estrategias para mejorar el flujo de los empresarios. En este caso, nosotros le vamos a generar el saldo a favor para que el contribuyente pueda, uno, o pagar sus impuestos si le damos TIDIs, o dos, sencillamente devolver la plata para pagar sus nóminas. Y sale otro decreto, que es el decreto 551, que ese nos afecta o nos beneficia a todos. ¿Cuál es ese decreto? Es un decreto en donde nosotros levantamos el IVA, declaramos que hay unos productos que son necesarios para atender la pandemia y levantamos el IVA, es decir, creamos una exención frente a bienes indispensables para atender la emergencia sanitaria. ¿Cuáles son esos bienes? Pues ustedes dirán, no, pues ¿cuál? El alcohol, el gel antibacterial tenía IVA, adicionalmente los tapabocas tenían IVA. ¿Quién no tiene un tapabocas hoy en día? La gente los estaba comprando con IVA. Lo que hacemos nosotros es decreto 551. Levantamos el IVA para ese tipo de productos y otros productos como los respiradores. Los respiradores artificiales, cuando se pretendía la importación, tenían que pagar un IVA. No era lógico. No era lógico. Si la Universidad de La Sabana, que desarrolló unos prototipos de respiradores automáticos o a respiradores que iban a poder ayudar a esta emergencia, ¿qué pasaba? Los tenía que vender con IVA. Nada, sin IVA. Y obviamente otro tipo de tubos y elementos pues, que se necesitan para atender esta emergencia sanitaria. Asimismo, va avanzando el tiempo, ya vamos desde el 401 al 551. Viene un decreto que es el decreto 560. Mire, le ayudamos a mover el calendario tributario, le inyectamos recursos a los empresarios a través de devoluciones abreviadas automáticas. El empresario no pudo. Nosotros no queremos empresarios quebrándose. Acuérdense cuál es el eslogan del Ministerio de Hacienda. El emprendimiento es de todos. En ese sentido, lo que estamos haciendo nosotros como administración tributaria es de todos. Es decir, vamos a sacar a esta empresa adelante en conjunto con las supersociedades. ¿Cómo? Vamos a entrar a un régimen de insolvencia. Pero en este régimen de insolvencia vamos a ver unos beneficios que nunca antes habían existido. El primero de ellos es descarga de pasivos. Y así lo establece el decreto 560. ¿Qué es la descarga de pasivos? Señores, aquí hay acreedores de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado y los quirografarios que después aparecen. En este caso lo que vamos a decir es todos los acreedores se sientan y negociamos nuestras deudas. ¿Listo? Todos se sientan. En ese sentido, nos dan la posibilidad a nosotros como DIAN de rebajar los intereses y las sanciones. Ahí hay un asterisco. Y hay un asterisco, ¿por qué? Porque la norma habla de rebaja también de capitales. Pero hay que entender que la rebaja de capitales en materia tributaria es inconstitucional. La Corte Constitucional muchas veces se ha pronunciado mencionando que no es válido rebajar valores de capital. Lo que nosotros podemos hacer, sí, para no vulnerar la Constitución, es la rebaja de intereses y sanciones. Un punto clave. Este empresario quiere salir adelante, ya tiene un capital de trabajo, ya tiene unos costos de producción y sale a vender. ¿Qué pasa hoy en día en el mercado? Cuando uno le quiere vender a un grande, el grande le termina diciendo, le pago en 60 días, le pago en 90 días, le pago en 120 días. En este caso lo que nosotros decimos es, ustedes pueden negociar cuándo le pagan porque nosotros no somos un Estado que vulnere el principio de autonomía de la contratación privada. Nosotros creemos en esa voluntad de contratación privada, pero lo que sí estamos diciendo es no le aplica retención. Usted le puede pagar a lo que quiera, pero no le aplica retenciones. En pocas palabras, yo salgo de la crisis, estoy en régimen de insolvencia, cojo unos costos de producción, compro unas materias primas y fabrico zapatos y vendo 10 millones de pesos de zapatos a una gran superficie. La gran superficie, ¿cuánto me daría a mí si no tuviera yo este decreto?
Sencillamente me daría, si no fuera también del régimen simple, que también lo vamos a ver con el doctor Julio Lamprea en estas conferencias, pero si yo no fuera del régimen simple, me tendrían que entregar 8.900.000. ¿Por qué? Porque me retienen el 11%. En este caso, ¿qué le estamos diciendo a los contribuyentes? No, señor, usted va a recibir 10 millones, el 100%, sin retenciones, sin retenciones. Y ahora bien, para el flujo de caja del contribuyente, si el contribuyente vende y es responsable del IVA, esa gran superficie, en el ejemplo del zapato, esa gran superficie le va a retener el 50%. ¿Eso qué significa? Que del 19% le va a retener el 50%, lo que genera que yo en mi declaración de IVA solo voy a pagar un 50%, no un 100%. ¿Sí me hago entender? Eso es lo bueno de entender que voy a ayudar en flujo de caja. Y otro punto importante, no aplica el anticipo de renta. En pocas palabras, le estamos generando caja y ¿qué puedo hacer yo si quiero escogerme estos beneficios? Claro, yo le tengo la apuesta porque nosotros conocemos el emprendedor colombiano, que como decimos en el decreto, retomemos en el decreto 560, que es el decreto de insolvencia. Ese decreto lo que básicamente establece son beneficios, como los expusimos anteriormente, y posteriormente sale el decreto 568, que es un decreto que le permite al Estado recaudar más, dando un ejemplo importante, y es que este nuevo impuesto se recauda para los funcionarios del Estado, es decir, quienes vamos a pagar este impuesto solidario para el COVID-19, que tiene una destinación específica, son todos los funcionarios públicos que tienen ingresos superiores a 10 millones de pesos, progresivamente a medida que va aumentando la base gravable, es decir, el salario del funcionario público, va aumentando el porcentaje de lo que va a contribuir al fondo que va a atender la emergencia sanitaria, que es el FOME, y obviamente el recaudo se destinará para esta medida. Y adicionalmente, para aquellos funcionarios públicos que ganen menos de 10 millones de pesos, se podrá tener una oportunidad de un aporte voluntario que depende de unas tablas que están en este decreto, dependiendo también, obviamente, de extrapolar, de sacar, de restar el mínimo vital que tenemos todos, que está aproximadamente calculado el 1.800.000. Entonces, en este decreto se da un ejemplo muy importante a la ciudadanía, en donde quienes nos vamos a primero meter las manos al bolsillo para poder ayudar a sacar esta pandemia adelante, a acabar todas estas dificultades que tenemos, son los funcionarios públicos. Y asimismo hay otros decretos muy importantes, como el decreto 540, que establece una exención de IVA a los servicios de conexión y acceso a voz para Internet móvil. En este momento necesitamos Internet, como se pueden dar cuenta. Adicionalmente, el decreto 570 establece otro beneficio muy importante. Nosotros seguimos empeñados en ayudar a las personas que se han desmovilizado. Se crea un apoyo económico excepcional y se tiene una perspectiva tributaria, y es que el giro de este nuevo apoyo económico excepcional para las personas desmovilizadas de los grupos armados organizados al margen de la ley va sin MF, y la dispersión de estos recursos por parte de las entidades financieras estará excluida del IVA. De la misma manera, el decreto 573 establece otras medidas para el sector agropecuario a través del Fondo Agropecuario de Garantías, en donde se crea la exclusión de la Comisión por el Servicio de las Garantías y se establece una tarifa de retención en la fuente que será del 4%. Todos estos decretos que hemos mencionado, que hacen parte de la emergencia económica, ecológica y social, que es pertinente aclarar que se acabó el 17 de abril, porque tan solo tenía una duración de 30 días, más no la emergencia económica sanitaria, se generaron otro tipo de decretos antes de que se acabara. Uno de ellos es el decreto 575, que es el tema de mega inversiones. ¿Qué es el decreto 575? Se le da la oportunidad a el sector aeronáutico de poder vincularse a un programa que nosotros creamos en la ley de crecimiento. ¿Cuál es ese programa? Mega inversiones. ¿Qué tiene mega inversiones? Tiene una tarifa de renta del 27%. Los inversionistas que lleguen a hacer ese tipo de mega inversiones tienen que generar 400 empleos y empleos directos, y adicionalmente no pagarán impuesto al patrimonio ni impuesto a los dividendos con un contrato de estabilidad jurídica. Importante mencionar que para poder hacer parte en el término ordinario de mega inversiones hay que invertir 30 millones de VTs.
Aquí estamos hablando que si el sector aeronáutico quiere acogerse a estos beneficios que estoy diciendo, del 27% de renta, de no patrimonio, no dividendos, tan solo tiene que invertir 2 millones de VT. ¿Por qué? Porque vemos una muy buena opción que empresas puedan venir desde el exterior y nuestras mismas empresas colombianas puedan venir a invertir en Colombia con la condición de obtener estos beneficios. Y adicionalmente, el decreto 581, ustedes han escuchado todos los beneficios que hay en los temas de servicios públicos domiciliarios. Lo que nosotros estamos diciendo es que se crea una exención frente al GMF para todas las empresas de servicios públicos domiciliarios, bien sean oficiales, públicas y privadas, es decir, mixtas o las mixtas. En ese sentido, estos decretos que menciono rápidamente porque no son tan de fondo tributarios, tienen elementos tributarios importantes, pues estos elementos lo que significan es que hay que tener presente estas exenciones. Adicionalmente, la DIAN se pronuncia también a través de circulares. En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho es emitir 3 circulares desde la Dirección de Ingresos. La primera circular es la 3, facilidades de pago, en donde queremos ayudar a los empresarios, como les dije, a prorratear esos pagos de impuestos. Y adicionalmente, la circular 5, que es el tema de devoluciones, en donde estaba establecidos los parámetros para las devoluciones para los de riesgo bajo o para aquellos que no son de riesgo alto. Y posteriormente sale la circular número 6 y es la ayuda que se le da a los de riesgo alto para poder buscarle la manera de, a través de la dirección seccional, poder cumplir con ciertos requisitos y parámetros posteriores a esta emergencia económica para poder generar las devoluciones que tienen derecho. Importante que vean esto. Esto, obviamente, antes de darle la palabra al doctor Andrés Pardo, es importante mencionar que nosotros hemos venido avanzando en la reglamentación a través de circulares internas. Muchos ciudadanos conocen las circulares internas. Tenemos la 11 y la 13 de la Dirección de Ingresos, que establece todo lo que les acabo de decir. Y algo muy interesante también, ustedes pueden consultar en este link que está acá, todas las medidas tributarias de los países de la región y de algunos países desarrollados o países europeos, y ninguna, les puedo asegurar, le compite a las medidas que ha dado la Administración Tributaria colombiana. Nosotros hemos hecho una innovación. Si ustedes se dan cuenta, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Perú, no se ha movido el calendario tributario como lo ha movido Colombia. No se ha facilitado la devolución de impuestos como lo ha hecho Colombia. No se han establecido las exenciones en producto como lo ha hecho Colombia. No se han creado medidas en tiempos de crisis como las que ha hecho Colombia con el régimen de insolvencia. Entonces es una muy buena oportunidad para ver que cada vez, obviamente, cada medida que tome el gobierno nacional a partir de las recomendaciones del sector salud, nosotros tenemos que avanzar. En pocas palabras, no nos quedamos quietos. Ustedes han escuchado al señor ministro Alberto Carrasquilla mencionando y diciendo en un debate en el Congreso de la República que va a haber una nueva emergencia económica. Estamos esperando ese decreto pues para poder seguir avanzando con las facultades legislativas que otorga estos decretos de emergencia económica, ecológica y social. Es así pues que esta es la explicación un poco de las medidas que hemos tomado nosotros desde el gobierno nacional, no sin antes mencionar una gran cantidad también de medidas que se han venido adoptando por parte de la DIAN a través de la ley de crecimiento, que es prácticamente una ley de financiamiento. Y aquí quiero mostrarles un artículo que es de suma importancia para todos ustedes. Es el artículo 18 de la ley 2010 o ley de crecimiento, que es el artículo que modifica en el estatuto tributario el comprobante de las transacciones que son susceptibles de deducible en gastos y costos para el impuesto a la renta. En este artículo 18 nosotros tenemos unas facultades y las facultades es solo se admitirán en el año 2020 si y solo si tiene el 70% de comprobantes en factura electrónica para pagar, para deducirse de impuestos. Y el 30% no necesariamente tiene que estar en factura electrónica. ¿Esto qué significa? Que nosotros en este momento venimos trabajando en la resolución para modificar los plazos de los contribuyentes para emitir factura electrónica. Lo que les digo, se van a mover los plazos para poder adquirir la facturación electrónica, pero lo que les puedo decir con total certeza es que no puede ser más allá del 2020. ¿Eso qué significa? Que este año, en algún mes, nos va a tocar empezar a facturar electrónicamente. Y hay que leer este parágrafo transitorio número 2. A medida que va avanzando el calendario, pues me toca a mí ir revisando si
En el calendario, por ejemplo, las agencias de viaje con los tiquetes aéreos los están emitiendo en factura electrónica, si los peajes, la nómina, las importaciones, las exportaciones, si no están en el calendario que deben obligatoriamente emitir factura electrónica, pues yo sigo bajo la regla que hoy en día tengo, y es que el 100%, así no sea por factura electrónica, es deducible. Y eso es por la ley de crecimiento. Recordar los beneficios que tiene la ley de crecimiento, muy importantes. Esto es un gobierno que, vuelvo y lo digo, pretende generar emprendimiento. Queremos generar emprendimiento y para el efecto se bajaron los impuestos comparativamente con los años pasados. El impuesto de este año es del 32%, del año 2021 en renta será del 31% y 2022 el 30%. La renta presuntiva baja del 3,5 al 0,5 en este año y así bajará al 0% en el año 2021. Hay un descuento del ICA del 50%. Todos los contadores que están en este momento trabajando en hacer las declaraciones de renta. Este beneficio, por eso hemos dibujado aquí Ley de Financiamiento 2.0. ¿Por qué? Porque es un beneficio que trae la Ley de Financiamiento. Si yo pagué si yo pagué el ICA, lo presenté y lo pagué, no es por retenciones en la fuente. Si yo pagué y presenté el ICA, tengo derecho a descontarme, no deducirme, descontarme el 50% de ICA. Y la pregunta que harán muchos, ¿y en el año 2019 lo puedo hacer? Sí, porque venía en la ley de financiamiento. De la misma manera, la deducibilidad de los tributos venía en la ley de financiamiento. Todos los tributos, estampillas, tasas, sobretasas, impuesto predial, contribución de valorización, todos los impuestos, todos los tributos me los puedo deducir siempre y cuando tengan la relación de causalidad con el impuesto a la renta. Y adicionalmente, el descuento de IVA por adquisición de activos reales productivos. ¿En dónde me voy a descontar el IVA? No como en Chile, no como en Brasil, no como en México que me lo descuento en el impuesto al IVA, me lo descuento es en renta, es decir, esa tarifa que estoy mencionando del 32, 31, 30%, la puedo bajar mucho más y me apropio de estos beneficios. Acuérdense, continúa el impuesto a patrimonio, aquellos sujetos que tengan más de 5.000 millones. ¿Qué sujetos? Personas naturales, no personas jurídicas. Tenemos la sobretasa financiera, que ya empezamos el recaudo. Tenemos la posibilidad de pagar en especie a través del programa Horas por Impuestos. Tenemos la oportunidad de generar mayor inversión, mayor empleo, mayor consumo acá en Colombia a través del régimen holding o las compañías holding colombianas. También mejorar a través de las entidades controladas del exterior. De la misma manera, se elimina, no continúa, se acabó el impuesto al consumo por la enajenación de bienes inmuebles, ya no va. ¿Eso qué significa? Que adelante al sector de la construcción. Tenemos varias oportunidades. La primera, contratar a los jóvenes con menos de 28 años y que sea su primer empleo. No me voy a deducir el 100% de la nómina, sino un 20% adicional. Es decir, si yo contrato jóvenes, en pocas palabras, pago menos impuestos. De la misma manera, el programa que les decía de megainversiones desde la perspectiva ordinaria, inversiones por 30 millones de VT, con condiciones, genere 400 nuevos empleos. Si son inversiones en servicios hoteleros, también con la condición de que genere empleo. Si son inversiones de alto componente tecnológico, genere 250 empleos directos. Zonas francas, importante mostrarlo, las zonas francas hoy en día pueden obtener un CAPEX mayor, dado que puedo invertir. Toda la mega inversión que vaya a hacer a zona franca viene sin IVA. Entonces, la rentabilidad de lo que yo genere desde la zona franca por la mega inversión, de la importación sin IVA o de las compras en territorio aduanero nacional sin IVA, pues me van a generar un gran beneficio. Y el último que les mencioné hace poco con el decreto 575 de emergencia económica, inversiones en el sector aeronáutico. Es importante que nuestras jurisdicciones empiecen a mostrar esos beneficios. Bajó la tarifa de dividendos del 15 al 10% para los residentes fiscales del extranjero. Perfecto, César, muchas gracias. Bueno, en estricto orden de ideas, para ir concluyendo, para darle paso al doctor Andrés Pardo, que les va a explicar algunas circulares que hemos emitido desde la DIAN, quiero mencionarles los beneficios que trae la ley de crecimiento, como el beneficio de la renta exenta para economía naranja. De la misma manera, la renta exenta para el sector agroindustrial. Asimismo, nosotros hemos impulsado que el mismo régimen ordinario tiene grandes beneficios como los descuentos y deducibilidades que mencioné, pero lo más importante de todo es el régimen simple de tributaciones en una región como la que tiene circunscrita la Cámara de Comercio de Florencia, en donde muchos de ustedes pueden ser parte del régimen simple de tributación. Este régimen simple de tributación se creó para ustedes. Es una planeación tributaria legal de lo que debe tener un empresario.
Y yo les quiero comentar una anécdota. Cuando empezó la emergencia económica, muchas de las empresas nos decían, hombre, bajen los impuestos, hombre, que mire, que quiten los parafiscales, que la nómina es costosísima, deme beneficios. Resulta que el régimen simple está lleno de beneficios. ¿Qué es el régimen simple? Es la mejor manera de ser formal desde la perspectiva empresarial, desde la perspectiva laboral y desde la perspectiva financiera. ¿Por qué? Porque tiene tasas de tributación que son muy, muy bajas. Arrancan con el 1.8% de los ingresos. La forma de liquidarlo es tan sencillo que no se necesita ningún tipo de experto científico para poderlo hacer. De la misma manera, tiene un beneficio extraordinario para que ayude al flujo de caja a los empresarios y es no hay retenciones en la fuente ni de renta ni de ICA. Incluso es mejor que el del régimen de insolvencia que veíamos en el decreto 560, porque aquí es renta e ICA. No hay retenciones en la fuente de renta y de ICA. Tiene un punto importantísimo, ahorro en los costos de cumplimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo un empresario que tiene operaciones en Florencia, pero se va para Popayán, se va para Villavicencio. Entonces tiene que estar pendiente del calendario tributario de Popayán y de Villavicencio y de Florencia. ¿Por qué? Porque cada impuesto es diferente. Aquí agrupamos impuestos nacionales e impuestos municipales y ahí se paga lo que les digo, un 1.8% y se entra a dividir por parte de la DIAN lo que corresponde al municipio. Y adicionalmente tiene temas de parafiscalidad interesante o de impuestos a la nómina importante. ¿Por qué? Porque si yo me meto al régimen simple y tengo 2 empleados y estos ganan menos de 10 salarios mínimos, o sea, menos de casi 10 millones de pesos, que es la mayoría de los empresarios, pues ¿qué vamos a tener? No vamos a pagar cena de esos empleados, ni vamos a pagar ICBF, ni vamos a pagar el aporte a la salud de esos empleados como empleadores. ¿Y qué va a pasar con la pensión? Todo lo que yo pague de pensión de mis empleados me lo puedo descontar del impuesto simple. Para el efecto, ustedes van a ver, obviamente, cuando tengan la conferencia del régimen simple, que si no estoy mal es el viernes, van a ver esta gran cantidad de beneficios para que ustedes puedan nutrirse y entender que no es necesario estar en una emergencia económica o con un COVID-19 encima para poder tener beneficios. Es importante. Y les quiero comentar una anécdota. Todos nos dicen, muevan plazos, muevan plazos. En el año, los que se inscribieron en el régimen simple en el año 2019 van a pagar o van a declarar el año 2019 en octubre, sin emergencia económica. En octubre. Y no necesitábamos ninguna emergencia económica. El anticipo de enero y febrero no lo pagaron en marzo, lo van a pagar ahora en esta semana de mayo que hoy arrancamos. El de enero y febrero. Sí, enero y febrero lo pagan en mayo y así sucesivamente hasta final del año. Entonces es importante que vean esta cantidad de beneficios. Pues no siendo más, les agradezco a todos, a la Cámara de Comercio por la invitación. Lamentamos un poco el tema de la conectividad porque arrancamos con muchos asistentes. Han ido cayendo algo de los asistentes, arrancamos con 300. No sé en cuánto estamos en este momento, pero siempre estamos dispuestos para orientarlos, para ayudarlos, para cooperar con los empresarios y obviamente en esta semana, que es una semana de capacitaciones de la DIAN, aprovechenlas, vamos a hablar de factura electrónica, vamos a hablar de régimen simple, factura electrónica lo va a dar el gerente de factura electrónica a nivel Colombia, es el doctor Mario Márquez, el régimen simple lo va a hablar el gerente del régimen simple, que es el doctor Julio Lamprea, y el tema de devoluciones lo va a hablar uno de los autores de las devoluciones abreviadas automáticas en este país, que es el doctor Cristian Quiñones, Cristian Junot Quiñones, que nos viene a aportar cómo se debe hacer en un paso a paso muy fácilmente digerible en el sentido figurado para ustedes, para que quede fácil y no haya dudas. Les agradezco a todos por la atención y los dejo ahora con el doctor Andrés Pardo. Muchas gracias. Doctor Lisandro, muy amable por toda esta información tan importante para todo el empresariado caqueteño y por supuesto de Colombia que nos puedan estar mirando en este momento a través del Facebook Live. Recordarles a todos los que nos pueden estar viendo que pues este video va a quedar colgado en la página de la Cámara de Comercio, en el Facebook de la página de la Cámara de Comercio y pues también el equipo de la DIAN, de la seccional de la Dirección Florencia, pues van a estar muy prestos a dar respuesta a todas estas inquietudes que se van generando, digamos, en la dinámica que se está dando. Una pregunta, Doc, en la cual, pues, digamos, es de su competencia, creería yo, y sí sería importante que se analizara en la dinámica económica
del departamento, y yo creía que el país, nosotros a nivel de Colombia, pues estamos conformados por un gran número de microempresarios, el sector empresarial es en su gran mayoría micro, y son los que de una manera u otra mueven toda una economía. Vienen ahora las presentaciones de las declaraciones de renta a personas naturales, sobre todo personas naturales, y si es de pronto en su análisis económico del país, que por supuesto no estamos en este momento pidiendo el no pago de impuestos, sino un tema de flujo, que usted ya lo habló muy bien, todas las situaciones y todo lo que usted ha venido trabajando desde la dirección y la misma Diana ha venido dándole a los empresarios para poder tener ese flujo de caja, pero sin duda alguna hay economías muy golpeadas que año tras año aportan mucho al país, y que sin duda alguna se vienen ya las declaraciones de impuesto de renta, y van a tener que, pues como vamos a salir lentamente a un proceso de dinámica económica, sobre todo en el tema de flujo de caja para estos empresarios, que se estudie la posibilidad, y la dejamos como una inquietud a nivel general, incluso desde la Cámara de Comercio, para los empresarios y para todo el empresariado en Colombia, que se estudiara la posibilidad de correr estos plazos en la medida de la dinámica como se vaya dando, que desde la DIAN y a través de su dirección se mirara la posibilidad de esta extensión de poder dar un tiempo con el propósito de pagar. Aquí no es no pagar, sino pagar y poderle cumplir a Colombia con los impuestos que se generan, ¿no? Pero pues hay una dinámica, hay unos empresarios que salen ahora a poder volver a colchonar todo el tema para poder pagar sus nóminas, empezar otra vez a la dinámica, y pues vamos a necesitar sin duda alguna flujo de caja como empresarios. Entonces, pues solo es una inquietud, se deja para que en la medida de la posibilidad de la perspectiva económica del país, pues se pudiera analizar. Sí, César, claramente nosotros tenemos monitoreado todo esto. Hay que recordar que el calendario para las personas naturales arranca el 6 de agosto y termina en octubre. ¿Sí? Termina en octubre porque este sí es del 00 al 99. Entonces, todos los días traen su afán. Hay que coger las cosas con calma y a medida que vaya avanzando todo este tema, pues vamos nosotros procediendo y lo comunicaremos para que la gente esté enterada. Doctor, muchas gracias. Bueno, César, los dejo entonces con el doctor Andrés. Muy amable, muy formal. Bueno, seguimos en esta transmisión con el doctor Andrés, quien va a continuar con pues algunos aspectos importantes de toda la temática que se viene desarrollando en esta pandemia mundial del COVID-19 en todos los temas tributarios. Agradecemos y pedimos y extendemos nuestras más sinceras disculpas a todos por estas inconvenientes que se han venido presentando y las fallas que tenemos, pero que sin duda alguna han dejado una información y yo creo que de mucha importancia para todos los que pues están conectados en esta tarde, y sobre todo para los empresarios que nos están viendo y nos escuchan a esta hora de la tarde. La Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá ha hecho un esfuerzo muy grande junto con la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional Seccional Florencia, en cabeza del director, el doctor Hernando Vázquez, quien pues sin duda alguna ha estado muy al frente de estos temas y es el gestor también de toda esta jornada que se viene realizando con los empresarios. Como ustedes acabaron de escuchar al doctor Lisandro, nuestros panelistas son de talla nacional, directamente los directores que han venido trabajando cada uno de los temas, por eso la importancia de que todos podamos tener de primera mano pues a cada uno de estos conferencistas y panelistas en nuestra transmisión de Facebook Live. En este medio en el cual pues queremos utilizar, entendido de que ustedes están en sus casas y que pues es difícil a veces acercarse a la administración, pues la administración ha querido extender este medio a través de los directores y poderse pues comunicar con cada uno de los contribuyentes, con los empresarios y con las demás personas que quieran a bien conocer un poco más acerca de las diferentes normas que se ha venido
dando en este marco del COVID-19, esta pandemia mundial, y que sin duda alguna tienen que ver con la dinámica económica del país, como lo es en todos los empresarios y contribuyentes. Doctor, pues le damos la bienvenida, agradecemos el que nos pueda ampliar más un poco pues toda esta normativa y toda esta dinámica que se ha venido manejando por el país, por el presidente, en el marco pues de toda esta situación que sin duda alguna afecta a todo el país y sin duda alguna al mundo entero. Y como bien lo decían, esta administración pues ha venido sacando una serie de decretos que alivianan un poco pues la situación que tienen los empresarios en el país. Entonces, bienvenido, muchas gracias, doctor Pardo, por este tiempo y por transmitirnos su mensaje y su comunicación. Bueno, pues muy buenas tardes, doctor César. Muchas gracias por la invitación. Pues muy agradecidos pues para comentarles a ustedes algunos aspectos importantes respecto a las devoluciones abreviadas y las facilidades de pago de conformidad con las circulares que fueron expedidas, las números 3, 5 y 6, mediante las cuales impulsamos tanto las facilidades de pago de manera virtual como las devoluciones abreviadas de manera virtual. Entonces, para adentrarnos un poco al tema, les voy contando acerca de estas circulares para que lo tengan muy presente. Empezamos con la circular número 003 del 14 de abril, que habla sobre el trámite de otorgamiento de facilidades de pago. Aquí tenemos que tener en cuenta que las facilidades de pago se dividen en dos universos, por decirlo así. Una facilidad de pago que es la normal, la general, que es la que se viene tramitando, y otra facilidad de pago que tiene que ver con aquellos beneficios de la ley 2010 que el doctor Lisandro en su momento manifestó. Entonces, lo que les quería comentar es que estas facilidades de pago se pueden tramitar a través de los canales virtuales dispuestos por la DIAN. Para estos efectos, se ha establecido un paso a paso para estas facilidades de pago que se encuentran en la página pues, de la entidad, y allí pueden encontrar uno a uno los diferentes requisitos y los buzones a donde los pueden llegar. El buzón habilitado para la dirección seccional de Florencia, voy a compartir la pantalla para que tomen nota, para que lo tengan presente. Ok, perdón, por acá compartimos. Doctor César, ¿me confirma si pueden evidenciar la presentación? Sí, pero... Sí, aquí estamos viendo la presentación. Ok, perfecto. Entonces,
como les venía diciendo, este es el buzón habilitado para la Dirección Seccional de Florencia. Nosotros habilitamos buzones a nivel nacional, las cuales las pueden encontrar en la página web www.dian.gov.co. En estas pueden encontrar el paso a paso, cada uno de los requisitos que deben acreditar y qué tienen que soportar, e igualmente todo lo que tienen que enviar a este correo como facilidades de pago. Entonces es para que lo tengan muy presente y tomen atenta nota del correo donde tienen que enviar sus solicitudes de facilidades de pago. Hay una cuestión muy importante, y es que mediante esta circular que trata pues temas de legislación actual, es que los deudores con facilidades de pago que actualmente están incumplidas, que pues con ocasión al COVID y con ocasión a la emergencia sanitaria y a la emergencia económica han tenido unos problemas en sus flujos de caja, podrán solicitar una nueva facilidad, siempre pues que la garantía sea igual o mejor que la inicial. ¿A qué le estamos apuntando? A que aquellas personas que han tenido ciertos impactos económicos y que no pueden cumplir con sus facilidades de pago, puedan solicitar una nueva facilidad de pago, siempre y cuando la garantía, como lo mencionamos, sea igual o mejor que la inicial, de tal forma que pueda cumplirle a la DIAN con sus obligaciones tributarias. Eso es por un lado, para que lo tengan muy presente. Otro aspecto súper importante que deben tener en cuenta en esta circular número 003 es que las retenciones ineficaces antes de la vigencia de la Ley 1943 de 2018 pueden ser objetos de una facilidad de pago. ¿Qué es lo que estaba pasando? Antes de la Ley 1943, estas declaraciones se entendían como declaraciones ineficaces y no constituían un título ejecutivo. Para yo poder acudir a la administración y poder solicitar una facilidad de pago, sí o sí, mi declaración o más bien tiene que existir previamente un título ejecutivo. Con base en ese título ejecutivo es que yo puedo acceder a una facilidad de pago. Entonces, ¿qué pasa? Antes de la Ley 1943 de 2018, estas declaraciones ineficaces no eran título ejecutivo, no prestaban mérito ejecutivo, razón por la cual no podían ser sujetas a una facilidad de pago. Con la Ley 1943 de 2018, estas declaraciones ineficaces pasaron a ser títulos ejecutivos, razón por la cual, y con la Ley 2010, en donde se menciona también sobre su mérito ejecutivo, sobre sus títulos que corresponden a estas declaraciones, se puede acceder a una facilidad de pago. Entonces, en ese orden, aquellas declaraciones ineficaces de la ley antes de la Ley 1943 de 2018 pueden acceder a una facilidad de pago. Obviamente tiene que presentar una declaración con posterioridad y con base en esa declaración podemos adelantar una facilidad de pago. Esto les ayuda positivamente a los contribuyentes en el sentido que aquellas declaraciones que están ineficaces pueden ser sujetas de acciones penales y a su vez podemos ejecutarlos a través del proceso coactivo. Y con estas facilidades de pago lo que buscamos es que la gente pueda pagar esas deudas con anterioridad a la Ley 1943 respecto de las declaraciones de las retenciones ineficaces. Entonces, ese es otro punto súper importante a tener en cuenta para que todas las personas puedan acceder a la administración y soliciten su facilidad de pago referente a las declaraciones ineficaces antes de la Ley 1943 de 2018. Por otro lado, con esta circular y con la Ley 2010, no es necesario que se solicite facilidad de pago por todas las obligaciones en mora. ¿Qué pasaba? ¿Qué es lo que pasaba antes de la 2010? Antes de la 2010, obviamente, estamos hablando de los principios de favorabilidad y demás beneficios que se derivan de la 2010. Antes de la 2010, yo tenía que solicitar mi facilidad de pago por todas las obligaciones en mora. ¿Qué está pasando ahora con la Ley 2010? Cuando estamos hablando con la Ley 2010, yo puedo solicitar parcialmente, es decir, si yo debo de IVA de tal periodo, solicito la facilidad de IVA de tal periodo. Si yo debo de renta de tal periodo, solicito la renta de tal periodo. En el pasado no se podía, tenía que en una misma facilidad de pago solicitarse absolutamente todas las obligaciones que estuvieran pendientes de pago ante la administración. Entonces, ese es otro aspecto súper importante para tener en cuenta respecto a esta circular.
Como les venía mencionando, todas las solicitudes de facilidades de pago podrán remitirse por correo electrónico y por este medio serán comunicados los actos proferidos y los actos administrativos. Es decir, entendiendo la situación de cuarentena, entendiendo la dificultad de traslado con todos estos decretos de emergencia y con el decreto de cuarentena que fue expedido en su momento por el presidente, por el señor presidente, nosotros lo que hicimos fue facilitarle al contribuyente de tal forma que puedan presentar sus solicitudes de facilidades de pago a través de unos buzones, como les estaba mencionando, y ya les di pues la información respecto al buzón donde deben llegar su facilidad de pago. Se están habilitando para que mediante ese mismo buzón se trasladen, se transmitan y se notifiquen todos estos actos administrativos, toda la traza de toda esta solicitud queden a través de estos buzones. Entonces, es para que también pues lo tengan muy presente y esto va orientado también a esa cercanía con el ciudadano que desde la DIAN estamos implementando. En este vínculo, en el www.dian.gov.co, pueden encontrar absolutamente todo lo que tiene que ver con el paso a paso de las facilidades de pago y de los desembargos electrónicos. Ese es un punto súper importante para tenerlo en cuenta. Los desembargos antes de la emergencia económica y de la emergencia sanitaria se estaban tramitando de manera manual, es decir, el funcionario debía hacer sus consultas y luego el otro funcionario que tuviera sus facultades para proceder a los desembargos debía firmar el oficio de desembargo y enviarlo de manera física a los bancos y a las demás entidades. ¿Qué es lo que pasaba? Pues obviamente se retrasaban esos desembargos, entendíamos la problemática de los flujos de caja que necesitaban los contribuyentes y pues por obvias razones se demoraban esos desembargos. ¿Qué estamos haciendo mediante esta circular y mediante las medidas adoptadas? El desembargo lo estamos haciendo de manera electrónica, es decir, eso es inmediato. Cuando se eleva la solicitud de desembargo con los respectivos soportes ante los buzones, nosotros hacemos pues el estudio respectivo e inmediatamente enviamos a través de un correo electrónico a las entidades financieras, que obviamente hay las entidades con las que tenemos pues este tipo pues de acuerdo y estas a su vez las entidades financieras inmediatamente desembargan de tal forma que los contribuyentes tengan su flujo de caja para su pago de nómina y para las demás cuestiones que necesiten, teniendo en cuenta pues la situación de pandemia que tenemos actualmente. Entonces, eso es otro de los logros importantes para tenerlo en cuenta. Otra de las herramientas para que la conozcan y es que al interior de la DIAN nosotros determinamos y pusimos a disposición de nuestros funcionarios un liquidador. ¿Un liquidador para qué? Para que una vez el solicitante remita su facilidad de pago, nuestros funcionarios a través de ese liquidador puedan sacar las cuotas y puedan sacar correctamente cuáles son los valores que mes a mes me tiene que pagar mi contribuyente. Entonces, esto también nos agiliza de una manera eficiente estas solicitudes y para que no se incurra en tanto error, porque cada liquidación, y muchas veces se nos ha presentado que los contribuyentes de repente se equivocan, no saben cuál es el valor, entonces por esa razón dispusimos esta herramienta a nuestros funcionarios para que ellos inmediatamente con la información que nos proporcione cada uno pues de nuestros contribuyentes y puedan hacer la liquidación correcta de esas facilidades de pago. Bueno, les estaba comentando que la ley 2010 trajo unos beneficios, entre ellos está el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad aplica para aquellas obligaciones tributarias, fiscales, aduaneras que tengan hasta el 27 de diciembre del año pasado. Todas aquellas obligaciones que tengamos hasta el 27 de diciembre del 2019 son sujetas del principio de favorabilidad. ¿Qué es el principio de favorabilidad? Y en palabras sencillas se los voy a decir. El principio de favorabilidad es una reducción de intereses. Entonces, hoy por hoy, el interés moratorio de la DIAN es tasa de usura menos 2 puntos, que para el mes de mayo estamos hablando del 25.29%. ¿Qué pasa con nuestro principio de favorabilidad? Es tasa corriente bancaria
más 2 puntos. Entonces, si hacemos un comparativo entre la tasa moratoria que tiene la DIAN y el del principio de favorabilidad, nos estamos ahorrando 5.1% en intereses. Entonces, para estos efectos, les voy a mostrar un ejemplo que hicimos con una obligación para que se den cuenta el ahorro real que van a tener si se acogen al principio de favorabilidad. Entonces, tenemos, por ejemplo, que tenemos un valor a pagar de 200 millones de pesos a 15 de mayo. Si no nos acogemos al principio de favorabilidad, ¿qué va a pasar? Tenemos un impuesto de 200 millones, tenemos un interés de 59.286 millones para un total de 259.286 millones de pesos. Esto es sin acogernos al principio de favorabilidad. ¿Qué va a pasar con el principio de favorabilidad? El principio de favorabilidad me va a decir que en intereses voy a pagar 47.331 millones de pesos, es decir, voy a tener un ahorro de casi 12 millones de pesos. Este principio de favorabilidad también está sujeto a las facilidades de pago, es decir, los contribuyentes que no tengan el dinero pues, para pagar de una vez y acogerse al principio de favorabilidad, pueden acogerse a una facilidad de pago, pero eso sí, deben hacerlo antes del mes de junio de este año. Tienen que hacerlo, tienen plazo hasta el último día del mes de junio de este año para poder elevar su solicitud. Lo que nosotros recomendamos es que empiecen a hacer sus solicitudes con tiempo para que no se dejen coger la noche, porque la idea es que la facilidad de pago, la resolución de facilidad de pago tiene que salir antes del último día de junio, en donde se acoge a la mencionada facilidad. Si radicamos el último día, es altamente posible que no se puedan acoger. Entonces, esto también como una medida que mitiga pues, los efectos económicos de la pandemia, de la emergencia sanitaria. Entonces, la idea es que sí les sugerimos a todos nuestros oyentes que por favor se acojan con tiempo para hacer el estudio respectivo. Y si hace falta algún papel, tengamos un lapso de tiempo. Pero si no lo hacemos con tiempo, en efecto, no vamos a poder acceder a este principio de favorabilidad en intereses. ¿Perfecto? Entonces ya pues cerramos un poco el tema de las facilidades. La idea es que por favor pues lo puedan transmitir pues a las personas que tengan deudas con la DIAN para proceder con lo respectivo. Ahora, como lo mencionaba el doctor Lisandro, nosotros también a través del decreto 535 se adoptó las devoluciones abreviadas automáticas, que palabras más, palabras menos, es pasar de 50 días, que es lo que teníamos actualmente como devolución ordinaria, a 15 días no más. O sea, nos vamos a ahorrar 35 días. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que las personas tengan sus flujos de caja para afrontar esta pandemia, para que paguen sus obligaciones, para que paguen sus nóminas, para que paguen su adquisición de mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que es bien importante en las solicitudes de devolución en cuanto a devoluciones abreviadas es que se tiene que tener en cuenta dos aspectos súper importantes. La primera, que los contribuyentes no sean calificados de riesgo alto. Esta calificación es una calificación que hace una de las áreas de la entidad que tiene que ver con el perfilamiento de riesgos, y lo otro es que en efecto se presenta en debida forma. Todas aquí me adelanto un poco en la presentación. En esta dirección de la DIAN pueden encontrar el paso a paso de los documentos que tienen que aportar para las devoluciones. Y este es el buzón, igualmente como les explicaban las facilidades de pago. Para las devoluciones también hay unos buzones autorizados a nivel nacional, y este es el buzón autorizado para las devoluciones en la Dirección Seccional de Florencia, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, devolviéndonos un poco. Hay que tener presente también que una cosa son las devoluciones abreviadas y otra cosa son las devoluciones común y corriente, porque las devoluciones abreviadas solamente aplican para los saldos a favor en renta e IVA de renta e IVA de los contribuyentes.
qué es lo que nosotros también dispusimos a todos nuestros solicitantes, a todos nuestros contribuyentes? Que estas devoluciones, aquellas que no sean de saldo a favor de renta IVA, lo puedan tramitar también a través de los canales virtuales. Es decir, se dispusieron también los mismos buzones que les comenté para que puedan hacer sus solicitudes de devolución diferentes a los saldos a favor de renta IVA, porque los únicos que entraron como devoluciones abreviadas automáticas son los saldos a favor de renta IVA. Las demás devoluciones sí tienen su trámite común y corriente, los cuales lo pueden hacer a través de los buzones habilitados por la entidad. Bueno, lo siguiente es que para algunas ciudades, pues más que todo lo traigo a colación como informativo. Para unas ciudades sí es necesario un agendamiento. Esto aplica para las ciudades de Bogotá, grandes contribuyentes, Cali, Medellín y Bucaramanga. Pero para el caso de la Dirección Seccional de Florencia no es necesario agendamiento, simplemente o lo hacemos por correo electrónico a los buzones cuando no contemos con firma electrónica, o lo hacemos a través del CIE de Devoluciones, que es el que está dispuesto para los contribuyentes a través de la página web, quienes cuenten con firma electrónica. Es decir, aquel contribuyente que tenga el mecanismo de firma electrónica, puedo hacer mi solicitud a través del CIE de Devoluciones. Y el que no tenga la firma electrónica, tengo que enviar un correo electrónico al buzón dispuesto por la entidad para tramitar mi solicitud de devolución. Muy bien. Esto es como a grandes rasgos y de manera general, pues las devoluciones y tanto también las facilidades de pago que actualmente tenemos implementado pues en la entidad, con el único fin de colaborar a todos los contribuyentes y teniendo en cuenta la directriz del presidente de la República para facilitarles el acceso a estas devoluciones, el acceso a estas facilidades de pago, y lo puedan hacer a través de medios virtuales. De medios virtuales con el fin que no tengan que hacer ningún tipo de desplazamiento a la entidad. Otra cosa súper importante para tenerlo en cuenta, y es que a pesar de que la DIAN tiene unos términos suspendidos, los términos para las devoluciones y los términos para las facilidades de pago y desembargos no están suspendidos, con el único fin de apoyar a nuestros contribuyentes, de apoyar a nuestros empresarios para que salgamos avantes de esta situación. No sé si de pronto, doctor César, por intermedio de usted, hay alguna pregunta general que necesiten ser resuelta o ya se están resolviendo a través de Facebook Live. Doctor Pardo, ahí digamos que una recomendación que hacen las personas que están conectadas es que pudieran compartir los links que usted está mostrando en el Facebook, porque pues después van a entrar y por ahí se pueden, digamos, conectar. Sería importante eso. Otra pregunta que me hacen aquí dice Cristian Andrés Santiago Rodríguez, para la facilidad de pago, ¿es necesario tener un bien inmueble como garantía? Si se quiere pagar de una vez la obligación, en este caso una retención ineficaz, y beneficiarnos en la tasa de interés. Entonces, como les comentaba, si estamos dentro del principio de favorabilidad, que son las anteriores al 2019, ¿cierto? Si nos acogemos, sí podemos tener beneficio en esa tasa de interés. Eso es lo primero. Lo segundo, en efecto, si la facilidad de pago es menor o igual a un año, claro que no es necesario la constitución de una garantía, siempre y cuando sea inferior o igual a un año. Lo que sí es conveniente, lo que sí se solicita es una denuncia de bienes, pero esto no quiere decir que se van a embargar esos bienes, sino simplemente se denuncian unos bienes, pero no se necesita la constitución de ninguna garantía, siempre que sea igual o menor a un año. Pregunta que está aquí, Cristian Andrés Santiago Rodríguez dice, ¿y los que quieren pagar sin necesidades de las facilidades de pago pueden utilizar la herramienta para el cálculo y se pueden acoger al principio de favorabilidad y beneficiarse con la tasa de interés?
Lo que podemos hacer en esos casos, porque esa herramienta fue una herramienta interna que se le dispuso pues a los funcionarios, lo que sí se puede hacer es que a través del buzón habilitado soliciten esa liquidación y Ok. nosotros procedemos. Por aquí hay una última. Johnny Alberto Lillara dice, mi pregunta es si la DIAN suspendió la devolución por perfilamiento muy alto riesgo. ¿Qué puede hacer el responsable? ¿Se levanta esa suspensión en la circular que se firma esta semana? Pues la cuestión es que como estamos hoy por hoy en las circulares, estamos hablando de lo que tenemos a hoy, como también mencionaba el doctor Lisandro, cada día trae su afán. La idea es que, en efecto, tal como lo menciona el decreto sí estableció que cuando son de riesgo alto o riesgo, mejor dicho, que sean considerados como de riesgo alto, sí se tiene que suspender. ¿Y qué es lo que va a pasar? Eso pasa a fiscalización. La cuestión es que fiscalización hoy por hoy tiene los términos suspendidos y hasta tanto no se levante esa suspensión, no se podría continuar con esa solicitud de evolución, porque pasaría a otra área pues, de la entidad. Pues muy bien, por aquí no tengo, digamos, no visualizo más preguntas así, digamos, como relevantes. Frente a esto, no, nos queda la importancia de que, sin duda alguna, la administración pues viene dando todas las garantías de liquidez, que es lo que se busca en este momento, puntualmente, que los empresarios pues conozcan todas estas herramientas que tal vez para muchos son desconocidas porque digamos que en la dinámica económica muchas veces es complejo estar informado y con tanta información que ha salido del gobierno nacional, pues aún todavía, pues digamos que queda en la retina muchas cosas y uno dice, bueno, es por acá, será por acá, ¿qué es? ¿Qué será? ¿Qué no será? Aunque, vuelvo e insisto, el gobierno ha sacado incluso plataformas donde está toda la legislación en diferentes materias, en materia tributaria, en materia laboral, en materia judicial, en diferentes, digamos, ámbitos del derecho, pero sin duda alguna para nosotros como Cámara de Comercio y como en representación de los empresarios del departamento y a nivel nacional de los empresarios, pues es muy importante escuchar de primera mano y de los actores de este proceso que es la Dirección de Impuestos Nacionales, pues toda esta información que sin duda, doctor Pardo, llega con un alivio indudablemente para aquellos que tienen que pues pagar impuestos. Hay una situación y digamos que ha sido y quiero ser reiterativo en este tema y es que pues sin duda alguna siempre hay una preocupación, ¿no? Y sabemos que cada día llega con su propio afán, pero sin duda alguna es una preocupación de los empresarios porque en la dinámica económica y en la dinámica de la trayectoria de la pandemia se da uno cuenta que pues hay sectores muy, pero muy afectados y que sin duda alguna se les vienen ahora las obligaciones tributarias. Va a pasar y digamos que dentro del panorama pues hay muchas inquietudes. El tema de los alivios financieros que pues acogerse, claro, yo me acojo a este alivio financiero, pero no me está ingresando. Es decir, tenemos en el departamento del Caquetá y sé que en otros departamentos de Colombia y del país, pues tenemos unas situaciones y es que hay unas actividades económicas que por ende no pueden abrir porque son de fácil propagación para esta pandemia y pues sin duda alguna son empresarios que están preocupados, primero por dos cosas importantes. Una, poder sostener sus nóminas porque no es que los empresarios quieran sacar a la gente, sino que llega un momento en el que no pueden responder y escuchaba al mediodía al ministro de Trabajo, lo entrevistaban por Blue, y hablando un poco de todo este tema y toda esta temática de la información que pues se viene dando, de las diferentes situaciones que se dan y que el empresario tiene que asumir toda esa carga jurídica, digámoslo así, en donde cualquier decisión que él tome puede verse afectada, y lo hablaban al mediodía, en donde hay jueces en materia laboral que afectan y sacan, digamos, fallos en contra del empresariado por, digamos, la interpretación de la ley y pues el fallo de la ley, pero también en materia tributaria una serie de situaciones que se han venido dando, vuelvo e insisto,
la DIAN ha venido sacando y a través de la Dirección de Impuestos ha venido sacando, pues digamos, la facilidad para que esto se dé y podamos apoyar al empresario. Es decir, sin duda alguna, si no hay empresarios, no hay impuestos. Y esto es claro, es decir, si no hay una dinámica económica y el empresario no tiene una forma de tener flujo de caja, pues no va a haber cómo yo pague mis impuestos y tal vez cancelaré, pagaré los impuestos que venga, me endeudaré, bueno, buscaré la forma, pero ya no puedo continuar y no podré seguir generando un flujo de ingreso para la nación, en donde no puedo porque tengo una situación económica pues que me acoge, y en este caso tendría que empezar a reinventarme como empresario en buscar una nueva línea que tal vez no maneje, pero el empresario es empresario, como lo decía el doctor Lisandro, tiene esa berraquera, nosotros tenemos eso y juntos sé que podemos sacar adelante pues todo un país, pero sin duda alguna necesitamos de todas esas buenas gestiones que se puedan hacer desde la administración para aportarle al empresario. El empresario es el que recopila, digamos, toda la dinámica económica tanto de empleados como el tema de impuestos, pero a veces uno ve, digamos, esa afectación directa en donde no se ve muchas veces el retorno, ¿no? Y esa es como la inquietud que se genera y quiero transmitir, digamos, del empresariado caqueteño frente a estas situaciones de pandemia. Regiones como estas pues han tenido algunas situaciones particulares y usted más que nadie lo sabe, está la SOMAP, que es un régimen especial de tributación en donde hay unos tiempos establecidos que fueron acogidos por el decreto 1650, en donde se estableció los diferentes municipios de Colombia que fueron afectados por el tema del impacto de todo este tema de la guerra, Del conflicto. del conflicto. Sin duda alguna el Caquetá pues es, por no decirlo, el más afectado de toda Colombia. En toda esta región estuvo la guerrilla por muchos años y aún tenemos situaciones que pues afectan la economía. Entonces todas estas situaciones pues sin duda alguna es bueno transmitirla a la dirección en donde pues sigamos en el apoyo a estas regiones que han luchado y siguen luchando y no dejan de hacerlo con el propósito de sacar adelante un país, y no podemos hablar de las mismas proporciones de otros departamentos mucho más productivos, mucho más dinámicos económicamente, mucho más industrializados, porque no lo somos, pero sin duda alguna movemos una parte importante de la dinámica económica en nuestro país y donde hay una población de más de 400.000 habitantes que pues quieren generar y crear empresas en medio de todo este conflicto. No dejamos de luchar por eso. Entonces, muy agradecido por toda la información que nos transmiten, decirles siempre tengan en cuenta al Caquetá para los beneficios. Sé que salió un beneficio, el CESE es que se dice, Cese. para otras regiones que, pues digamos, no tenían estos temas. Importante también que ahí creo que se tuvo en cuenta el Pacífico, bueno, otros departamentos también que han Sí. sido afectados. Cese va encaminado a aquellos departamentos que tienen y ciudades que tenían problemas de desempleo. Ok, entonces, pues toda esta dinámica, sin duda alguna, es importante pues darla a conocer. Durante toda esta semana queremos informar pues todos estos normas, toda esta información de primera mano y como lo decía muy bien el doctor Lisandro y tú lo comentabas ahora, de poder ir cada día mirando cómo vamos avanzando, pero sí que pues tengamos en cuenta todo esto. El Caquetá, sin duda alguna, en medio de todo, pues en sus impuestos ha sido muy, muy puntual. Como todo hay unos niveles, ¿no? Que siempre hay unos márgenes que de pronto del no pago, del no tributo, bueno, pero en la historia pues se ha visto cómo ha venido creciendo el nivel de ingresos del departamento y eso ha sido por una dinámica. Aquí hay una situación particular y es que el tema industrial es muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, pues eso mueve toda una dinámica también y es más comercial. Entonces, cuando dicen estos sectores no abren, no atienden por la misma situación, pues sin duda alguna se ha afectado el bolsillo de los contribuyentes, de los empresarios y del el tema en general. ¿Por qué le planteaba el tema
al doctor Lisandro de los tiempos de las declaraciones personas naturales, porque hay mucho profesional y empresario pequeño, y sobre todo los profesionales que se han quedado de pronto en este tiempo esperando que se reactiven muchas empresas para poder seguir generando una dinámica de ingresos, pero que venían, como vamos a presentar la declaración de renta año 2019, periodo fiscal 2019, pues hay una situación de recursos que no hay en este momento porque precisamente no están laborando o prestando sus servicios profesionales, y para ellos estoy hablando de muchas profesiones que pues en este momento se quedaron quietos. En el sector de la rama judicial usted pues ha mirado, digamos, los decretos que también han parado, y ciertos sectores que sin duda alguna se han visto afectados. En los mismos servidores públicos ahora los va a tomar el tema de pues aportar también a todas estas cargas tributarias. El impuesto solidario. El impuesto solidario. Entonces todo esto sin duda alguna pues trae, digamos, dificultades en el flujo de caja, no en el pago. Bueno, en el pago al final sí, pero es por un tema de flujo de caja, y que no se vayan a ver afectados por no haber pagado por una sanción y demás. Claro, vuelvo y aclaro, es decir, esto es el panorama actual. En la medida que vaya avanzando, lo que yo sí quiero es que se pueda dejar claro, y que nosotros desde el departamento, yo creo que es una necesidad nacional que se pide, es que se tenga en cuenta criterios como estos en la dinámica económica, que sé que ustedes las manejan muy bien, y todo el tema económico, macroeconómico y microeconómico, para todos estos temas de los impuestos y los tributos y el recaudo, sobre todo el ingreso y el retorno de ese ingreso para las obligaciones del país, que también lo necesita para cumplir con todo lo que... Esto es un círculo, ¿no? Esto es para cumplir con todo lo que viene también, en todo lo que está dando el gobierno, pues es de todo esto que nosotros también contribuimos, y el país. Entonces, pues quiero dejar también eso. Hay aquí una pregunta, Doc, de pronto para que la miremos. Dice, el artículo 89 de la ley 1943, en todo caso, la declaración inicialmente presentada se entiende como documento que reconoce una obligación clara, expresa, exigible. Para las presentadas del 2019 para acá, ¿no habría lugar a sanción, pues no tengo que presentar nuevamente? No, ahí sí hay una cosa importante, y es que, por eso les decía, si la declaración es antes de la ley 1943 del 2018, Sí. ¿qué es lo que va a pasar? Para yo poder hacer una facilidad de pago, ¿cierto? Tendría que presentar posteriormente la declaración. Ok. Aquí hay otra pregunta. Belandia Jimmy dice, con la resolución 03, respecto a las declaraciones de retención en la fuente ineficaz antes de la ley 1943, si se accede al acuerdo de pagos, ¿se causa o no sanción por extemporaneidad? Ese es un análisis que estamos haciendo al interior, pues, de la DIAN. Ese es un análisis que lo que sí podemos hacer es posteriormente le podemos dar alcance a esa pregunta. Nosotros lo podríamos compartir a través de un correo electrónico, doctor César. Entonces esa sí amerita más por correo electrónico, una respuesta formal. Ok, Doc, pues no sé de pronto qué más nos quiera comentar para ya ir dando cierre al tema. Pues, doctor César, pues muchísimas gracias por la invitación. Como usted bien lo decía, nosotros desde la administración, desde esta administración y con los lineamientos del señor presidente, nosotros lo que buscamos es esa cercanía, pues, con el ciudadano, con los contribuyentes. Nosotros lo que queremos hoy por hoy es sacar adelante a nuestros empresarios, a las personas que también aportan al país, porque estamos haciendo país, tanto la administración de impuestos como los mismos contribuyentes. Esto no es solamente, pues, del gobierno nacional, sino en efecto, pues, también y en gran medida por parte de los contribuyentes que nos aportan, que nos ayudan con el pago de sus impuestos, y ahorita en esta situación que nos ayuda muchísimo para todo lo que tiene que ver con clínicas, con abastecimiento, con absolutamente todo lo que genera, pues, esta pandemia. Nosotros, pues, continuamos de la mano de ustedes. En efecto, doctor César, lo que necesiten de la administración, estamos acá. Cualquier solicitud que requieran, con mucho gusto, estamos, pues, muy atentos, muy presentes. Nosotros seguimos buscando alternativas para favorecer, pues, a los contribuyentes, para que
para que salgan adelante pues, de esta crisis. Es súper importante, doctor César, que tengan muy presente la capacitación o la conferencia que se va a dar sobre el régimen simple. Esa es clave porque en el régimen simple ustedes van a encontrar muchas salidas a flujos de caja, presentaciones, a los pagos. Entonces es súper importante que este régimen es un régimen que nos va a apoyar de manera significativa para salir adelante con esta pandemia. Sin duda alguna, sí, y agradezco, doctor Pardo, pues toda esa información y sobre todo este tema del régimen simple. Invitamos a todos los que nos están viendo a esta hora para que no solo ese, vamos a estar hablando toda esta semana de unos temas coyunturales en materia empresarial, en materia tributaria y que tiene que ver sin duda con todos los empresarios, no escatimar digamos, la importancia de cada tema es súper importante y sobre todo que tengan muy en cuenta todos, aquí nos están preguntando y las memorias, todas quedan en el video, todas van a quedar en el video, usted puede sentarse a cualquier hora del día, de la noche, en este tema de la pandemia, en su casa, sentarse y escucharla, detenerla, devolverla, entonces ahí está la presentación, están las diapositivas que se presentaron en el video, y pues ahí tenemos todo digamos, enmarcado en todo esto, con el único propósito de, como le decía el doctor Pardo, informar a la comunidad, informar al contribuyente y que conozcan de primera mano de la administración de impuestos, lo que tienen para el país, lo que se viene y todo lo que, pues, inquietudes que hay en general para todos. Y qué bueno, doctor Pardo, que podamos abrir estos canales. Y sin duda alguna, este tiempo nos da y nos está enseñando algo muy importante y es que pues estos medios nos sirven para seguir haciendo este canal directo con la administración para un departamento como el Caquetá y por supuesto nuestros departamentos circunvecinos que pues tienen a bien escuchar toda la información que desde la dirección podamos seguir transmitiendo en otros espacios y desde ya les digo, tienen abierto también los canales de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá y toda la región del sur del país, en donde cualquier situación que podamos transmitir por medio de estos canales y informar a la comunidad, pues estamos prestos desde la Cámara de Comercio como ente rector de los empresarios y de primera mano darle información. Este tema del régimen simple, sin duda alguna, en algunos casos puntuales arranca desde la misma Cámara, cuando el empresario viene y dice yo quiero ser empresario y se le hace el famoso pre-RUT y entonces ahí es donde está clara y concisa y se le puede dar una información clara al empresario desde la asesoría de Cámara para que él decida si se acoge o no a este régimen que puede traer un alivio importante que usted muy bien lo decía y que vamos a trabajar en esta semana de actualización tributaria. Muchas gracias, doctor Pardo, por esta conexión. Sin duda le pedimos excusas a todo este tema de la transmisión en línea. Suele pasar, ayer tuvimos una transmisión de más de 2 horas, no tuvimos ningún inconveniente. Bueno, son días de días, esperemos que todas las fallas y esto nos sirve para mejorar, se puedan corregir en el transcurso de la semana y no tengamos inconvenientes. Extendemos las excusas al doctor Lisandro, nos da pena porque pues no queremos esto y no queremos que por supuesto quede mal la administración y mucho menos la Cámara de Comercio, en donde pues también manejamos una imagen corporativa al igual que la DIAN. Pero bueno, pedirles excusas a todos por estas inconvenientes que se presentaron y agradecerles a todos los que se conectaron, sigan haciendo preguntas, las preguntas que estén, hay un equipo de la DIAN, agradecerle al director, al doctor Hernando Vázquez, que también ha estado muy juicioso ayudándonos con el equipo de trabajo para contestar preguntas allí y doctor Pardo, pues agradecerle por su tiempo, por su agenda, por todo, por este tiempo de podernos transmitir pues toda esta información del gobierno nacional, de la administración en especial. Claro que sí, pues nuevamente pues muchísimas gracias, doctor César, a usted, a la gente que nos está oyendo, a la Cámara de Comercio y bueno, quedamos súper pendientes a cualquier invitación y en lo que les podamos apoyar con mucho gusto estamos aquí la administración presente. Bueno, muchas gracias a todos personas que nos están viendo a esta hora. Decirles que el día de mañana
estaremos conectados nuevamente con un nuevo tema que es importante que ustedes pues lo tengan en cuenta, porque sin duda alguna va a ser de mucho interés y ese tema pues tiene que ver con el régimen, es mañana, el régimen simple de tributación es mañana, estará el doctor Julio Fernando Lamprea hablándonos de este tema muy importante y que va a aliviar un poco el flujo de caja, porque hay un tema de descuento tributario que va directo al pago del impuesto. Ya bueno, él nos hablará más de este tema. Va un descuento directo del pago a los aportes, y bueno, toda esta dinámica del régimen simple de tributación que no quiero hablar en este momento, porque pues le quiero dar como bueno, la expectativa para que mañana se conecten, puedan escucharnos y vernos y podamos tener también todas las preguntas en frente a este régimen, que también hay muchas inquietudes, sé que hay muchas inquietudes, me han preguntado mucho de este tema, y pues aquí estaremos mañana a las 4 en punto. Muchas gracias, doctor Pardo, muchas gracias a la DIAN y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hasta mañana y esperamos conectarnos a las 4 en punto por este canal del Facebook de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá. Muchas gracias, doctor César, y que pasen una feliz noche. Buenas noches, doctor Pardo. Y de repente, todo se paralizó. Todo se detuvo. Menos nuestras ganas de seguir apoyándote, sí, de ayudarte, porque sabemos que entre todos saldremos adelante y venceremos el COVID-19. Creemos en Colombia, creemos en el Caquetá. Por favor, quédate en casa. Una campaña de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá. Impulsamos el desarrollo regional.